Hola, ¿qué tal queridos amigos? Nuevamente nos seguimos encontrando para este pequeño espacio de diálogo en el cual estamos hablando de ese Dios real y que tiene la capacidad de transformar a las personas. Hemos estado hablando de aquellos hombres que Dios llamó como apóstoles y la forma en que Dios fue transformando sus vidas. Hablamos de Pedro, hablamos luego de Juan, hablamos de Santiago, pero hoy quiero hablar del hermano de Pedro. Marcos capítulo 3, el versículo 17, menciona a aquellos a los cuales Jesús fue llamando y entre ellos menciona a Andrés. El nombre Andrés viene del griego Andreios, que significa victorioso, y es un nombre apropiado para una persona que alcanzó grandes victorias en su vida, porque realmente Dios hizo auténticos milagros en la vida de Andrés y lo transformó en una persona extraordinaria. Primero, recordemos el lugar donde se cría, donde se educa, donde se va a formar Andrés. Era pescador, al igual que su hermano Pedro. Su padre también era pescador. Evidentemente no tuvo ningún tipo de educación formal. Era un hombre dedicado a la tarea de la pesca, un hombre simple, un hombre sencillo. Los relatos que encontramos de él en los evangelios nos presentan un hombre que siempre está tomando la iniciativa. Por lo tanto, sabemos que era un hombre que era decidido, un hombre que era valiente, un hombre que no esperaba que le digan las cosas para hacerlas. Seguramente, a semejanza de su hermano Pedro, que había aprendido el rudo y duro trabajo de la pesca, había aprendido a ser un hombre confiado de sí mismo, a valerse por él mismo. Seguramente, a semejanza de su hermano Pedro, tenía un alto grado de autosuficiencia y de independencia. Este hombre era un hombre que tenía inclinaciones espirituales. ¿Cómo lo sabemos? Porque era uno de los seguidores de Juan el Bautista. Cuando él escuchó que Juan hablaba de la necesidad de arrepentirse, Andrés siguió a Juan. Esto nos deja algo muy importante. Andrés era consciente de su necesidad de cambio. Algo había en la vida de Andrés que lo llevó a reconocer su necesidad de arrepentimiento y a querer tener una dimensión espiritual en su vida. Normalmente, cuando las personas responden a un llamado al estilo de Juan, al arrepentimiento, y eligen seguir una vida piadosa, es porque anteriormente, en muchas circunstancias, casi en todas, han experimentado de alguna forma una apatía espiritual o un alejamiento de Dios. Así que existe una gran probabilidad en que Andrés haya experimentado esto, se haya sentido lejos de Dios y apático espiritualmente, y cuando escuchó la predicación de Juan, su corazón fue conmovido, se arrepintió y buscó una dimensión espiritual para su vida. A partir de ese momento, la vida de Andrés empieza a ser una vida diferente. Habiendo reconocido que era un pecador, habiéndose arrepentido de sus pecados, probablemente también fue bautizado por Juan el Bautista como una expresión pública de su arrepentimiento, y se transformó en un seguidor de Juan. Pero cuando Juan anunció que el Mesías estaba presente, cuando Juan, viendo a Jesús, dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo", Andrés fue uno de los primeros seguidores de Jesús. Andrés fue uno de los primeros que aceptó el desafío de seguir a Jesús. Así que vemos realmente que ese hombre que en algún momento se habría sentido apático espiritualmente, hundido en el pecado, pero luego arrepentido, respondió rápidamente no solo al llamado de Juan, sino a la exhortación de Juan a seguir a Jesús, porque él era el Cordero que había venido a quitar el pecado del mundo. A partir de este momento vemos a Andrés constantemente. Andrés se transforma en un misionero incansable. Andrés se transforma en un proclamador del Evangelio. Va a llevar a su hermano Pedro a conocer a Jesús. Él es el que presenta al Mesías a Pedro. Él es el que lleva a Pedro para que conozca a Jesucristo. Luego lo vemos en la famosa multiplicación de los panes, cuando Jesús alimentó a miles de personas. Es Andrés
el que lleva a Jesús a un niño que tenía unos pocos peces con los cuales pudieron alimentar esa multitud. Andrés, por lo tanto, era una persona preocupada que constantemente buscaba llevar a las personas a Jesús para que Jesús obrara a través de esas personas para beneficio de otros. Pero también lo vemos en una ocasión cuando unos griegos quieren conocer a Jesús y es Andrés el que se presenta delante de Jesús para interceder por ellos. Andrés también aparecerá en el aposento alto. Andrés era uno también de los que dejara solo a Jesús cuando Jesús fue traicionado por Judas y fue encarcelado. Será uno de los que se arrepienta también de haber abandonado al Mesías y junto a los otros estará orando para recibir en el aposento alto el don del Espíritu Santo. A partir del momento en que vemos a Andrés en el libro de Hechos, no tenemos más noticias de él, por lo menos desde el punto de vista del relato de los Evangelios o el libro de los Hechos. Pero hay algunos autores antiguos que nos han dejado algunos relatos que tienen que ver con la vida de Andrés. Eusebio de Cesarea, Orígenes y otros comentan escritos muy antiguos donde se menciona el ministerio de Andrés. Según estos escritos se puede rastrear a Andrés predicando no solo en Judea, sino más allá. Parece que llegó incluso hasta parte de lo que actualmente hoy es Ucrania. Hay una antigua tradición que lo sitúa en Kiev, otra también que lo menciona estableciendo una iglesia en Constantinopla. Y finalmente se lo encuentra en Grecia, donde él va a sufrir el martirio. Así que podéis ver que Andrés, tras haber elegido seguir a Jesús, se transforma en un proclamador de las buenas nuevas de salvación. Estando en Grecia, va a convertir a la esposa de un dirigente prominente de la localidad donde él estaba, en Patros. El esposo de esta mujer se sintió muy enfadado con él, según los relatos, y mandó crucificarle. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X. De ahí viene esa cruz que se conoce como la cruz de San Andrés. Y experimentó el martirio hacia el año 60, año 61 de la era cristiana. A semejanza de prácticamente todos los apóstoles de Jesús que fueron fieles a él, murió martirizado. Este hombre que en algún momento de su vida había caminado lejos de Dios, que había experimentado una situación de apatía, de desgano espiritual, fue renovado al escuchar la predicación de Juan el Bautista. Esa renovación lo llevó a aceptar a Jesús y el encuentro con Jesús lo transformó en un hombre preocupado por asociar a otros, por llevar a otros para que conozcan a Jesús. La vida de Andrés fue transformada. Quizás en esta mañana estoy hablando para alguien que ha experimentado un momento de apatía espiritual, para alguien que de alguna manera se siente alejado de Dios, para alguien que cree que en su vida tiene que haber un nuevo comienzo. Dios te invita a arrepentirte, porque el reino de los cielos se ha acercado en la persona de su Hijo Jesucristo. Y a semejanza de Andrés, Dios por medio de su palabra te dice que Jesús es el Cordero de Dios que ha venido a quitar tus pecados para que tú seas salvo, para que tú seas transformado. Si hoy aceptas a Jesús, no importa cuántos errores hayas cometido, cuán alejado tú te sientas de Dios, cuán apático espiritualmente estés, si tú hoy aceptas a Jesús, a semejanza de Andrés, tu vida puede experimentar un nuevo comienzo. Podrás ser un instrumento en las manos de Jesús, como lo fue Andrés. Llevarás a otros a los pies de Jesús, como lo hizo Andrés al llevar a su hermano Pedro, al llevar a estos griegos a los pies de Jesús, a llevar a este pequeño joven para que entregara todo lo que tenía para beneficio de otros en la multiplicación de los panes. Te transformarás en un misionero que buscará diferentes lugares y contextos para anunciar cuál maravilloso amigo ha encontrado en Jesús y encontrarás el auténtico sentido de la vida
que es la relación con Jesús y el servicio a favor de la humanidad. Así que como Andrés, sigue al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.